Estimados estudiantes, estamos hoy retroalimentando la autoevaluación 2 de los NRC 29.610, 28.670 y 29.444. Respecto a las evaluaciones, veo todavía que hay muy pocos estudiantes que usan este tool, esta herramienta para poder autoevaluarse, lo cual es una pena porque efectivamente es una herramienta útil y productiva para ustedes para ver si han logrado el objeto de aprendizaje de la unidad correspondiente. De lo que veo, vamos a ver unos resultados finales. Obviamente tienen 3 intentos, entonces veo que hay participantes que han intentado la evaluación más veces, pero para lograr obviamente notas superiores. Ahora, vamos a ver vamos a ver la pregunta con mayores problemas. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes instituciones no es el órgano de control de un sistema de protección de derechos humanos? A ver, la pregunta, la respuesta correcta es el Comité para los Derechos del Niño, pero ¿por qué? Porque es un órgano de naturaleza convencional, es decir, es un órgano de la ONU, es un órgano instituido por la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, no sería a considerarse como un órgano institucional como puede ser el Consejo ONU de Derechos Humanos instituido a través de resolución de la Asamblea General, porque es un órgano instituido en un tratado. Lo mismo para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es una instancia de un sistema de protección establecida a través de la CEDU, o sea, la Convención Europea de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana también son instancias establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en las cuales se establecen mandatos, funciones de estos órganos. ¿Ok? Seguimos. También esta pregunta. ¿Cuál de estos protocolos a la Convención Europea de Derechos Humanos puede ser considerado un protocolo procedimental? La distinción entre protocolo procedimental y protocolo adicional es que el protocolo procedimental va a cambiar y a afectar el mismo procedimiento. Por ende, todos los Estados parte de la Convención Europea de Derechos Humanos deben aceptar este cambio. Y los cambios son sustanciales. Por ejemplo, son cambios en la función de un órgano, en el mandato, en las funciones y competencias del Tribunal Europeo. O, por ejemplo, el protocolo 11, que es la respuesta exacta, la respuesta correcta a la pregunta, porque es un protocolo procedimental, ese protocolo ha fusionado la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una única instancia, que es el tribunal actualmente, ¿no? Entonces, la valencia de este protocolo es importante, la deben conocer. Esta pregunta, vamos a ver. ¿Qué categoría de derechos humanos están garantizados por la Convención Europea de Derechos Humanos? De primera generación, principalmente, derechos civiles y políticos, porque después tenemos la Carta Social Europea, en la cual se establecen derechos de segunda generación. ¿Cuál es el órgano de control del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos? Es el Consejo de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos ya hemos dicho que no existe, ha sido sustituida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2006.
La Corte Penal Internacional es un tribunal internacional de naturaleza penal. El Comité de Derechos Humanos es un órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces no es el órgano principal de control del sistema universal, sino su operado se centra en la implementación correcta del pacto. La Corte Internacional de Justicia es un órgano del sistema ONU que se ocupa de controversias entre Estados miembros. ¿Ok? El presidente, esta es una pregunta, digamos, más práctica. El presidente de Afganistán decide rechazar la visita en loco de los representantes del Consejo de Derechos Humanos para recoger informaciones para poder empezar la procedura del EPO, ya que el Estado decidió no someterse a este procedimiento. Desde el punto de vista internacional, eso no es posible. ¿Por cuál razón? Porque obviamente un Estado, como sabemos, no puede abstenerse de pasar por ese examen. Es obligatorio para todos los Estados miembros. ¿Ok? La última, el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. En el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, un ciudadano francés quiere presentar una comunicación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para violación de su derecho a la vida y derecho a la integridad física, pero no ha agotado todavía recursos internos. Está legitimado a presentar la comunicación individual, no porque el haber agotado los recursos internos es requisito fundamental antes de presentar una comunicación individual. Después nosotros sabemos bien que hay la posibilidad de plantear excepciones, ¿no? Lo sabemos, lo hemos visto en clase, entonces hay también una revisión respecto al plazo razonable, respecto a la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los mismos que deben ser analizados a nivel interno. Respecto a los demás NRC, los problemas, las preguntas eran las mismas y lo que veo siempre problemas en la pregunta 2. En la última, sí, digamos que más o menos los mismos y los resultados alcanzados son los mismos. En el otro NRC, vamos a ver. Muy pocos estudiantes en este NRC, pero de todas formas vamos a ver los intentos. También en ese caso, digamos que los resultados son buenos, pero veo que lo han hecho varias veces. También el problema de la última, ¿sí?